El quinto y último tema que vamos a tocar es acerca del evolucionismo. Tenemos que tener ciertos principios, verdades de fe, para poder guiarnos acerca de este tema. El primero es de fe divina y católica definida que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, tanto espirituales como materiales, han sido producidas por Dios de la nada, según toda su sustancia. Afirmar lo contrario sería una herejía. Segundo, es de fe divina y católica definida que Dios creó al mundo por voluntad libre de toda necesidad. Afirmar lo contrario sería una herejía. Tercero, es de fe divina y católica definida que Dios creó de modo inmediato el alma del primer hombre y la de todo hombre que viene a este mundo. Afirmar lo contrario sería una herejía. Y cuarto, dice, en cambio, no ha definido la Iglesia el modo en que se ha formado el cuerpo del primer hombre hasta el momento de la infunción de su alma. Primero, es de fe divina y católica definida que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, tanto espirituales como materiales, han sido producidas por Dios de la nada según toda su substancia. La Sagrada Escritura dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 28, dice: Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado hacia la existencia. Luego el credo dice: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El cuarto concilio lateranense, en sus constituciones, la primera confesión de fe, dice que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta de espíritu y de cuerpo. Luego el Concilio Vaticano I, en los cánones sobre Dios creador de todas las cosas, dice: primero, si alguno negare al único Dios verdadero, creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema, es decir, esté excomulgado. Segundo, si alguno fuere tan osado como para afirmar que no existe nada fuera de la materia, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que es una sola y la misma la sustancia o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema. Cuarto, si alguno dijere que las cosas finitas, corpóreas o espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, o que la esencia divina por la manifestación y evolución de sí misma se transforma en todas las cosas, o finalmente que Dios es un ser universal e indefinido que, determinándose a sí mismo, establece la totalidad de las cosas, distinguida en géneros, especies e individuos, sea anatema. Y por último, quinto, si alguno no confesare que el mundo y todas las cosas que contiene, espirituales y materiales, fueron producidas de la nada por Dios de acuerdo a la totalidad de su substancia, o sostuviere que Dios no creó por su voluntad libre de toda necesidad, sino con la misma necesidad con que se ama a sí mismo, o negare que el mundo fue creado para gloria de Dios, sea anatema. Segunda verdad de fe, es de fe divina y católica definida que Dios creó al mundo por voluntad libre de toda necesidad. Afirmar lo contrario es herejía.
Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 134, el Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice, a Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad. Y luego, como ya hemos citado, el Cuarto Concilio Lateranense y el Primer Concilio Vaticano. Tercera verdad de fe es de fe divina y católica definida, que Dios creó de modo inmediato el alma del primer hombre y la de todo hombre que viene a este mundo. Afirmar lo contrario sería herejía. La Sagrada Escritura dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 23, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. El capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego, en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Luego tenemos de nuevo el Cuarto Concilio Lateranense y el Primer Concilio Vaticano. Cuarto, en cambio, no ha definido la Iglesia el modo en que se ha formado el cuerpo del primer hombre, hasta el momento de la infusión de su alma. Hay distintas teorías, creacionistas y evolucionistas. En la medida en que no nieguen la creación del alma, se denominan teorías moderadas de la evolución y son compatibles con la doctrina católica. El Papa Pío XII declara que el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. En la Humani Generis, número 29. Terminamos con lo que dice el Catecismo en el número 159, la relación entre la fe y la ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Del Concilio Vaticano I. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido en las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que, sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. La Gaudium et Spes, número 36.